de mayo. Perfecto, el 26 de mayo. Ese ensayo final ya, ahí sí va la redacción que usted tiene que hacer en el computador. También me gustaría decirles, hagámoslo en clase, pero pues queda muy difícil. Sin embargo, la idea es que yo también les voy a mostrar ese día, les voy a seguir mostrando algunos ejemplos de... Pero, a ver, si usted ya tiene la tesis el 12, puede ir construyendo en las tardes poco a poco el mente facto, de tal manera que ya el 19 lo tenga adelantado, ¿cierto? Y ustedes ya no es el primer mente facto que hacen, ya hemos hecho varios, pero la idea es hacerlo cada vez mejor. Yo el 12 les mostraré algunos mentefactos. De hecho, he pensado construir uno no sobre la revolución, no sobre la época moderna, sino sobre la revolución francesa, para mostrarles algún dato de cómo se hace el mentefacto argumental. Y el 26, ahí sí redactamos el ensayo, yo les voy a mostrar el ejemplo del ensayo, cómo lo tienen que marcar, cómo los criterios que yo ya les propuse para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, sigamos, chicos, voy a compartirles entonces algunos datos ya, que son datos históricos. Recuerden que la filosofía y la historia van de la mano, pero pues esta no es clase de historia, sino de filosofía. A mí me gusta mucho esta página, la vengo analizando hace tiempo, que se llama historiando.org, porque presenta información muy completa, muy acertada y acompañada muchas veces de imágenes de lo que son diversos conceptos históricos. Entonces, yo aquí les comparto eso. No les compartí el link, pero usted la puede buscar ahí también en su computador y tenerla como un referente para buscar información. Y vamos a ir acá al espacio donde en esta página historiando.org nos presentan toda la información de la época moderna. La idea no es leer toda la página, sino lo que ustedes hacen muchas veces cuando están googleando algo, ¿no? Simplemente es pasar por las páginas y leyendo lo importante. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta página nos definen que la época moderna va desde el siglo XV al siglo XVIII. Yo les repito, eso depende del historiador que esté basando nuestra reflexión, porque algunos dicen que comenzó en el siglo XVII y XVIII, dividiéndola del Renacimiento, otros la presentan como parte del Renacimiento, como parte de esta época, entonces esa distribución pues no es tan exacta, para que lo tengan en cuenta depende del historiador. Entonces allí nos dicen obviamente que comienza con el descubrimiento de América en 1492 y que acaba con la Revolución Francesa en 1789. Julián Marías, por ejemplo, dice que esta época es inexacta porque el descubrimiento de América es parte de la época moderna. De hecho, él afirma que la época moderna comenzó con la caída, la invasión a Constantinopla en el siglo XIV. Entonces tengan en cuenta que aprendernos las fechas puede ser útil, pero ya casarnos con una idea, eso después nos puede confundir porque resulta que en otra parte leímos que en esa época, esos siglos, pues eso depende del historiador, ¿listo? Entonces ahí tenemos en cuenta que es el fin de la Edad Media, ¿cierto? Y que le da paso a lo que luego se llamó la época contemporánea. La época moderna está en ese tránsito entre dos épocas. Obviamente los que vivían en esa época no sabían que estaban en la época moderna, ¿cierto? Ellos estaban en su época presente, en su actualidad. ¿Cómo se distribuyen las épocas? Cuando después de haber vivido muchos siglos, nosotros, los historiadores, la misma historia, pues hace una mirada retrospectiva y dice, bueno, aquí sucedió algo que es importante, que tenemos que dividir como una época. Entonces, aquí nos dice que en esa época también había un atraso moral, porque en la época medieval había esa característica, ¿cierto? Y comienza entonces lo que duró de la Edad Media. A mí me llama la atención esta imagen. Esta imagen representa la toma de la Bastilla. Ustedes saben, la Bastilla era una cárcel, una especie de armería que había en París, y la Revolución Francesa comenzó allí. Cuando se tomaron la Bastilla, sacaron las armas y pues derrocaron al rey. Entonces, aquí, por ejemplo, dice en la página que en 1453, siglo XV, perdón, el imperio turco invade Constantinopla y logra el control de la ciudad. Entonces, Constantinopla era la última ciudad que quedaba del imperio romano. Y la cuestión es que se acaba totalmente ahora sí esta decadencia, pero también aquí la cuestión es que habla del descubrimiento de América y Australia, ¿cierto? Y el establecimiento de la primera economía mundial, eh, que tiene que ver mucho con la burguesía, con esas monarquías absolutistas de las que estamos hablando. Entonces, también nos habla de cómo en esta época moderna se acabó con la Revolución Francesa, ¿no? Es lo que yo les comentaba. Entonces, datos de la modernidad, simplemente para que lo tengan en cuenta.
Características de la época moderna. Entonces hubo un cambio filosófico, ¿cierto? Político, artístico, literario y científico. Allí también la Iglesia Católica empieza a perder protagonismo, ¿cierto? Se descubren las tierras como América y Australia. Ustedes recuerdan que hubo un momento donde, por ejemplo, España quería atribuirse todos los descubrimientos en América, en el nuevo continente, y Portugal dijo, y nosotros que nosotros también descubrimos la parte de Brasil. Y firman un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas, donde se dividieron el continente, por eso Brasil tiene como esa parte de independencia lingüística con el portugués, por ese tratado, ¿no? Respetaron esas cosas. Entonces, el mundo cambió en el nivel geográfico, ¿listo? Allá vemos el Renacimiento, que ya lo trabajamos el periodo pasado, entonces no me voy a acordar mucho en él, con estos representantes, Da Vinci, Rafael, Botticelli, Tiziano, Miguel Ángel, son escultores, pintores, inventores de la época renacentista, ¿listo? Y acá sí es importante, hubo una expansión e inclinación hacia el saber. Sabemos el interés por la escritura y lectura de distintas obras literarias. Porque aquí surge esto que se llamó la imprenta, inventada por Franz Gutenberg. Ustedes saben que cuando la imprenta surgió, ya lo hemos visto en el nacimiento, pues el conocimiento se hizo común para todos. Cualquiera podía ahora leer o publicar algunas de sus obras, ¿no? Y eso hace que el conocimiento se pueda ampliar. Esa es la importancia, por ejemplo, de la enciclopedia. El enciclopedismo es poder poner por escrito el conocimiento. Ahí tenemos una imagen de la primera imprenta hecha por Gutenberg. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso también marca mucho la época moderna. Digamos acá, la política en la época moderna, entonces ya vimos cómo había una aristocracia. La aristocracia es un grupo selecto de ciudadanos que tienen el poder, conformado por una clase privilegiada y sobresaliente por la educación recibida, ¿cierto? Luego entonces comienza a perder importancia esa aristocracia y viene la monarquía absolutista, y luego de la monarquía absolutista o a la par comienza a desarrollarse una cosa que se llamó la burguesía, que la burguesía primero fue comercial, pero luego fue política. Los burgueses eran una clase social que no era tan alta como la aristocracia, pero que tenía un poder económico fuerte porque eran comerciantes, y luego ganó gran impulso, sobre todo durante el despotismo ilustrado. Entonces, aquí hay algunos de los imperios, por ejemplo, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio español. La economía, ya les estábamos diciendo acá cómo pues acabó el feudalismo y comenzó a haber contrabando, y comenzó a haber también un impulso grande sobre la esclavitud, y la burguesía cobró un gran poder. Nos hablan de la religión, ¿cierto? No nos atenemos en la religión, porque ustedes saben que, por ejemplo, al descubrir América, el cristianismo pues se trasladó por los descubridores a este continente, y pues allí se tomó una importancia, pero también es la idea sobre inventos. Entonces, en 1444, 1515, Franz Johann Gutenberg inventó la imprenta. Entonces, allí se tradujo desde la Biblia hasta la enciclopedia. En el siglo XVI, microscopio y termómetro. En el siglo XVII, telescopio, la calculadora. Ya la hemos visto, creo, en la primera clase, esta calculadora, máquina para calcular. En el siglo XVIII, el piano, el pararrayos, la máquina de vapor, la máquina de coser, ¿cierto? Ustedes recordarán ahí a un presidente de Estados Unidos, que acá está intentando capturar un radio, ¿cierto? Y la exploración naval. Entonces, los grandes imperios tenían esa característica y era una flota marítima que les permitía avanzar, conquistar y defender. Estos simplemente son algunas características de la época moderna. Es simplemente una revisión histórica. ¿Para qué le sirve a usted? Para que se dé cuenta de toda la globalidad de avance que hubo en esta época moderna. La época moderna, recuerden, chicos, es la época donde comenzamos a ver el mundo y la naturaleza de una manera distinta. Yo voy a terminar hasta acá, nos quedan 3 minutos de la clase, y se los voy a dejar para que de pronto tomen ustedes el espacio y comiencen a escribir preguntas que les sirvan para hacer su tesis, se van a compartir la próxima clase. No tienen que enviarme. Al iniciar la clase, yo le voy a decir, a ver, Valeria, léeme tu tesis. Y lo que haremos es contemplar esa tesis. Si alguno tiene algo parecido, eso lo vamos a hacer a suerte, no nos vamos de lista ni mucho menos. Pues simplemente a ver cómo hemos elaborado la tesis, por qué esa tesis, ¿cierto? ¿De qué pregunta surge esa tesis? Recuerden que el tema del ensayo es el valor de la modernidad. Alguien, por ejemplo, me puede decir que la época moderna no ha acabado, que se sigue trasladando, que hoy es necesario comenzar
a recuperar la época moderna. Son tesis que ustedes tienen que aprender de manera personal. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco su atención, chicos. Me disculpan por la falla de conexión al inicio. Aquí tomo un pantallazo final de los que están conectados para retomar la asistencia. Agradezco a los que activaron su cámara desde el principio y los demás están activando ahí muy bien. Y pues feliz tarde, chicos. No olviden, próximo 12, tesis ya hecha en su cuaderno. Chao, chicos. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe.